Saludos, buenas tardes para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al programa Información a Todo Riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno, y esto lo hacemos con el lema para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Buenas tardes, Adelfo. Saludos también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien es el responsable del control técnico de este espacio. De la edición y el montaje se ocupa Eslián Balbuena. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de Éxitos 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo. Estaremos con todos ustedes en la producción y moderación. Quienes habla, Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y el productor nacional independiente número 22591. Bueno, es pertinente siempre decirles que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas de Venezuela. ¿Cuáles son las vías, los caminos, las coordenadas para entrar en contacto con Información a Todo Riesgo? Hay varias. Una, sintonizando la emisora todos los viernes de 4 a 5, tal como de seguro lo está haciendo. Si no tiene una radio a la mano, puede hacerlo mediante internet, en este caso a través de la dirección éxitos109fm.com.be. Allí pues nos puede seguir en cualquier parte del mundo, y los programas están depositados en www.sigir.org, sección novedades. Usted ingresa allí, que es la página del Centro de Investigación para la Gestión Integral del Riesgo, y se va a la sección de novedades. Adelfo, y también hay otra forma de comunicarnos, es a través de nuestro correo. Tenemos varios, uno de ellos es atodoriesgo@sigir.org, también en infatodoRiesgo@gmail.com, también pueden seguirnos en Twitter en @infatodoRiesgo. Estaremos allí, por supuesto, recibiendo todas sus apreciaciones sobre nuestro programa y sobre los temas que aquí nos ocupa. Y así damos inicio hoy viernes 27 de abril al programa número 71 de Información a Todo Riesgo. Ciertamente, Nisa, programa número 71, el tema mañana, sábado 28 de abril, vamos a recordar sobre todo los andinos, el llamado Gran Terremoto de los Andes. Ocurrió hace 118 años atrás, en 1894. Eso va a ser mañana, pero entonces el programa de hoy está dedicado a ese evento, y por eso le hemos colocado como título 118 años después, las lecciones del terremoto de 1894 aún nos sirven. Entonces por ahí van los tiros, y de hecho eso nos ha llevado a buscar un invitado que nos sitúe primero en ese contexto de allá de 1894, pero sobre todo que nos diga cómo eso nos puede servir en la actualidad. Así que sin más, Nilsa, dinos entonces quién es nuestro invitado. Adelfo, nuestro invitado de hoy es Jaime Lafaye. Él es físico, graduado en la Universidad de los Andes, tiene además una maestría en estadística aplicada y computación. Es uno de los profesionales que impulsó la creación de la Fundación para la Prevención del Riesgo Fundapris, y también impulsó la creación del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo SIGIR. Actualmente es presidente de Fundapris y es uno de los miembros principales de la directiva del SIGIR. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Ya has estado por aquí en otras ocasiones, pero siempre es un placer tenerte con nosotros. Cuando uno en internet, te cuento esto, para preparar el programa, por supuesto uno utiliza el recurso de internet, coloca terremoto de 1894 y el primero que salta es Jaime. Salen los escritos de noticismo por todos lados. Aquí traemos algunos que imprimimos precisamente para la ocasión, pero...
Claro, noticismo, que es uno de las no solamente de los más, yo digo leídos, sino más amenos, porque Jaime gusta de usar un discurso que es muy atrayente y todo el neófito, el que no tenga nada que ver con el tema sísmico, pues termina leyéndose los cuentos, las anécdotas, que es la parte sabrosa de este asunto. Bueno, por eso Jaime Lafaye está aquí, pues si tú dices, bueno, ¿a quién buscamos sobre este tema? Bueno, dinos en Google, como uno utiliza Google, y bueno, dice, hablen con Jaime Lafaye, y está aquí. Así que muchas gracias, Jaime. Vamos de una vez a entrar con nuestras preguntas. Lo primero que quisiéramos es que nos hicieses el favor de ubicarnos ese terremoto del 28 de abril de 1894 dentro de nuestra historia sísmica, es decir, ¿qué peso tiene? ¿Cómo se ubica dentro del historial sísmico? Y si pudiéramos, como para que la gente tenga una orientación, ¿cómo lo podemos ubicar en esa especie de ranking que llevan ustedes los especialistas sobre los principales eventos sísmicos acontecidos en el país? Buenas tardes nuevamente. Bueno, mira, hablando de los Andes ha experimentado 4 grandes terremotos, se puede decir. Uno que ocurrió al comienzo de la historia sísmica de los Andes, que fue el de 1610, que es un terremoto que ha pasado a la historia porque los cuentos que hay sobre ese terremoto son muchísimos, y además los escenarios donde ese terremoto ocurrió y donde tuvo más efectos todavía están fresquitos, que es la zona de la playa. Uh-huh. Allí uno puede ver todavía las huellas del alud sísmico que se generó como consecuencia del terremoto de 1610. Algo así como ver la historia allí. O sea, tú ves las rocas, ves el sitio por donde bajó el alud, ves las casas que están construidas sobre el material del alud, ves el lugar donde se represó el río Mocotíes. O sea, es una cosa muy espectacular que tengamos ese paisaje generado en parte por un alud sísmico del terremoto de 1610. 1600, sería nuestro primer terremoto. Ese es el primero. Luego ocurrió un terremoto que todavía no se ha terminado de clasificar bien. Es lo que se conoce con el nombre de los terremotos de 1673-1674. Porque ese terremoto aparentemente no fue un solo terremoto, sino que fueron como 800 terremotos. Comenzó a temblar en diciembre de 1673 y terminó de temblar en enero de 1674. Con un último terremoto que aparentemente fue el más fuerte, último de los grandes, me refiero. Eso, hubo varios. Hubo mucho y después siguió temblando, ¿no? Pero el 16 de enero, como a las 3 de la tarde, hubo uno último que es el que la gente piensa que fue el más fuerte, porque es como el que quedó en la memoria por los daños que ocasionó. Los efectos principales de ese terremoto, de esos terremotos, fueron los deslizamientos. Los cerros, la mayoría de la zona andina, sobre todo la parte central y la parte del norte de la Sierra Andina, se deslizaron, represaron los ríos, se generaron lagunas de obturación en las montañas y luego arrasaron con todo lo que encontraron a su paso, lo que hizo que ese terremoto primero se ubicara como hacia el norte de Mérida, cerca del sur del lago, en unos sistemas de falla que están por esa región, sistema de fallas de Valera, el corrimiento de las Virtudes. Pero luego, algunos historiadores, entre los que vale citar a la doctora Eda Zamudio, el profesor Rogelio Altés, la doctora Cris Palme, historiadores historiadores y sismólogos, uh-huh, ¿no? Son, unidos allí. Los desastrólogos practican de todo para poder lograr lo que saben, ¿no? Lograron encontrarse, por ejemplo, el caso de la doctora Eda Zamudio. Ella encontró que con ese terremoto todas las haciendas de los jesuitas que estaban en la zona del Chama quedaron arrasadas por la gran crecida del Chama, y además que la ciudad de Mérida quedó totalmente arruinada. Ella hizo un reporte donde cuenta más o menos qué casas se dañaron, de quién eran las casas, cuántos esclavos 1673. 1674, 1600. Y en esa cronología, ¿cómo sigue la cosa? A ver. En esa cronología todavía no hemos llegado a 1600. No, yo sé, pero te digo porque... Después viene 1812, que es el terremoto de Simón Bolívar, ¿no? Sí. El de si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y vamos a ver si nos obedece. Y vamos a ver si la condenada como que no le gusta obedecernos mucho, ¿no? No le gustó que le dijeran eso. No le gustó. Ese fue un terremoto que también aparentemente no fue un solo terremoto, sino varios. Se piensa actualmente que fueron 3 terremotos. Uno que ocurrió antes de la misa del Jueves Santo, que afectó la zona de Barquisimeto, San Felipe. Otro que ocurrió durante la misa del Jueves Santo, que es el que afectó Caracas y La Guaira y la zona central. Y un tercero que afectó a la ciudad de Mérida después de la misa del Jueves Santo, que fue un terremoto pequeño que solo afectó a la ciudad de Mérida. Se podría decir que hubo uno de los terremotos de 1812 que era solo para Mérida,
solamente afectó a nuestra ciudad. Hizo un poquito de daño en Tabay y parece que hizo un pelín de daño en la Mesa de los Indios, pero los daños principales se concentraron en nuestra ciudad. Oye, Jaime, pero no es lo usual, ¿no? Que hayan tanto, o sea, cada uno tenía sus particularidades. Decíamos, fue una coincidencia de que hubo 3 o todos tuvieron como la misma génesis. No se ha podido saber si tuvieron todas la misma génesis porque ocurrieron sobre sistemas de fallas diferentes. Por ejemplo, el de 1812 de Mérida, sí, se piensa que ocurrió sobre el sistema de fallas de Boconó, sobre una de las fallas secundarias del sistema de fallas de Boconó. El que destruyó en la región de San Felipe y Barquisimeto, en la zona central del sistema de falla de Boconó, pero el que dañó Caracas y La Guaira probablemente no tiene nada que ver con el sistema de falla de Boconó, sino que ocurrió en la falla de San Sebastián, o en una de las fallas del sistema central. Entonces no pareciera que tienen la misma génesis, aunque algunos autores postulan que unos sirvieron para disparar a los otros, porque es una de las grandes virtudes de los terremotos, y es que disparan otros eventos. Exactamente. Por ejemplo, lo que le mencioné de 1610, es probable. Ocurrió el terremoto y se produjo una luz. Eso sí suele ocurrir con los terremotos. O con 1674 ocurrieron los terremotos y los cerros se desvolcanaron, como le decían antes, y generaron inundaciones, y los daños principales no fueron por la sacudida sísmica, sino por las inundaciones. Y no inundaciones en el sentido que se entiende en los llanos, que el agua sube, sino que aquí son crecidas torrenciales, sí, que arrasan con todo. Pero el término que usa la gente es inundaciones, aunque no está bien usado en el caso de las montañas, porque es como lo que ocurre con el Albarrega. El Albarrega no es que inunda, sino que él arrasa lo que encuentra dentro de su cauce. Penosamente, ahora queremos vivir en el cauce de los ríos y los hemos inundado nosotros a ellos. Imagínate. ¿Y cómo llegamos a 1894? Bueno, ya llegamos a 1812 y entonces aparece en escena 1894, que si uno lo coloca en el ranking, él se está peleando el ranking de ser el primero junto con 1674. Aparentemente, la secuencia de 1674-1673, ese diciembre-enero, fue comparable en energía y en daños a lo que hizo en 1894. 1894 es un terremoto que superó magnitud 7. O sea, tiene como 7.2, algunos autores le dan 7.3. Hay una ligera discusión sobre el tema, ¿no? Pero es uno de los eventos históricos más estudiados y del que se tiene una mayor certeza acerca de su magnitud. Porque el de 1674 no está claro, porque como fueron tantos terremotos, no se sabe si uno de ellos superó a 1894 o quizás la suma de ellos superó el efecto de 1894. Como eran escenarios diferentes, o sea, entre 1674 y 1894 hay casi 200 años. Entonces, el escenario había cambiado, las poblaciones eran diferentes, había más gente ya en 1894, las poblaciones habían crecido. Aparentemente Mérida, cuando en 1674 era un pueblecito pequeñito, con pocos habitantes, de puras chocitas y cosas por el estilo, mientras que en 1894 ya era una ciudad que tenía sus buenas casas, tenía 9 templos. Ahora, Jaime, precisamente sobre ese terremoto de 1894, ¿podrías darnos datos sobre ese evento, la magnitud, la hora, el epicentro, radio de acción, las ciudades más afectadas, todos esos datos que a los oyentes seguramente les van a interesar? Mira, el terremoto de 1894 ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche, 10 y cuarto de la noche, según nos relata Tulio Febres Cordero y casi todos los cronistas de la época, ¿no? Fue un terremoto que agarró a la gente en su casa durmiendo. O sea, la gente estaba en sus casas. No como el terremoto de 1812 que agarró a todo el mundo en la iglesia. Estos estaban todos en sus casas durmiendo y fue muy sorpresivo porque no hubo aparentemente ningún aviso. Aunque luego la gente decía, no, pero mira, el relámpago del Catatumbo estaba más brillante. Porque hizo calor. Hizo mucha calor hoy en la tarde y no sé qué, pero fueron todos síntomas o signos que la gente creyó interpretar después del terremoto. Pero nadie estaba prevenido contra el terremoto en el momento que él ocurrió. Entonces agarró a todo el mundo durmiendo. Además, ocurrió muy cerca de algunas poblaciones. Por ejemplo, Santa Cruz de Mora fue una de las ciudades que más dañada resultó, porque el terremoto estuvo muy cerca de donde, el epicentro del terremoto, estuvo muy cercano de Santa Cruz de Mora, un poquito hacia el noreste de Santa Cruz de Mora. O sea, en la zona del Mocotíes se supone fue el epicentro, la zona epicentral. Más o menos sobre la traza de la falla de Boconó que va en la región del Valle del Mocotíes. De hecho, el Valle del Mocotíes es un valle estructural que está en alguna medida controlado por el sistema de fallas de Boconó. Si ustedes miran los mapas o las imágenes satelitales, ustedes van a ver que el Mocotíes parece una línea recta. Esa línea recta absoluta, que es casi perfecta,
es debido a ese control estructural que ejerce el sistema de fallas de Boconó sobre el cauce del río Mocotín. Nada más y nada menos. Entonces, el terremoto ocurrió más o menos en esa zona de Santa Cruz de Mora, un poco al noreste. Y Santa Cruz de Mora fue una de las ciudades más dañadas, después Tovar, Mérida, Estanques. Y en general este terremoto se sintió hasta en Pamplona, en Colombia tuvo efectos. De hecho, hay cartas de familiares de Tulio Febres Cordero que le escriben a Tulio Febres Cordero contándole cómo sintieron ellos el terremoto allá. Don Tulio Febres Cordero se convirtió casi que en una especie de gran protagonista de este terremoto. Protagonista en varios sentidos, porque él fue una de las personas que más escribió sobre este terremoto. Él tenía 33 años cuando ocurrió el terremoto. Y entonces el terremoto lo impactó muchísimo a él. Y se dedicó a buscar información no solamente sobre 1894, sino también sobre 1812. Entonces él analizó por qué el terremoto de 1812 había sido tan dañino con Mérida, que es una cosa extremadamente interesante, porque él demuestra en sus análisis que el terremoto de 1812 no fue un terremoto tan fuerte, fue un terremoto más bien pequeño, quizás de magnitud 6, un poquito menos probablemente, pero que la ciudad estaba tan mal construida y los templos en tan mal estado, por ejemplo el templo donde se hacía la misa del Jueves Santo, que era el templo de San Francisco que hacía las veces de catedral. Sí, porque estaba tan dañado que él decía que un aguacero lo podía tumbar. O sea, agarró muy mal parada ese, y por eso... Y las casas también. El tema de las víctimas, entonces, en el caso del de 1894, ¿se ha establecido alguna comparación entre uno y otro? Claro, fíjate, por ejemplo, el de 1894 tuvo 365 víctimas, más o menos. Y fue un terremoto de magnitud 7.2. Aproximadamente, porque te acuerdas que es un dato histórico, ¿no? Sí. El terremoto de 1812 probablemente fue de magnitud ligeramente menor que 6, o 6, digamos que 6, y mató solo en Mérida más de 800 personas. Entonces uno se pone a dudar, ¿por qué un terremoto que es 33 veces mayor que otro tiene la capacidad de hacer menos daño en términos de víctimas, que fue lo que ocurrió con el de 1894? ¿Por qué el de 1812 fue tan dañino? O sea, porque esto hizo tanto efecto sobre la ciudad. Entonces empiezan a aparecer los términos de vulnerabilidad, a la amenaza, el riesgo, todo eso. Pero el terremoto de 1812 se encontró con una ciudad extremadamente vulnerable. Según don Tulio Febres, Mérida fue reconstruida después del terremoto de 1812 por personas que en alguna medida habían tomado en cuenta qué fue lo que hizo que se cayeran las casas en 1812. Y habían cambiado la manera de construir, que es un detalle interesantísimo que él notó, porque el caballero, a pesar de que fue uno de los damnificados del terremoto, o sea, don Tulio, se le cayó la imprenta, se le cayó la casa, quedó como quien dice en la calle, tuvo familiares muertos y heridos, él salió con una libreta a visitar todos los sitios que habían sido dañados por el terremoto en la ciudad y a tomar nota de qué había pasado y cómo había pasado. Y se encontró que las casas que habían seguido la tipología constructiva de 1812 se habían destruido. Y las casas que habían corregido esa tipología estaban en pie. Y también descubrió que los templos, la mayoría de los templos, lo que habían perdido eran los techos, porque habían seguido tipologías constructivas erradas, en las cuales los techos eran los primeros que colapsaban. Y todo eso lo dejó anotado. Y también anotó en qué dirección venía la onda, cómo tenían que construirse las casas en Mérida para que las ondas no las afectaran, qué orientación deberían tener. Y todo eso desde una perspectiva empírica, o sea, él como autodidacta más bien. Él era autodidacta, el hombre era tan bravo que se recorría en mula casi todos los poblados, levantando cuentos y todo lo demás. Y él tiene un libro que se llama Cuentos y Tradiciones, donde parece mentira, pero en muchos de sus cuentos y tradiciones, él tiene datos acerca de los terremotos. Por ejemplo, hay un cuento muy famoso de él que se llama La Loca de Ejido. Ajá, que incluso fue llevada a la radio. Hay un grupo de teatro aquí que hizo una adaptación. Ese cuento es una belleza porque él te explica lo que pasó. Y te explica, la muchacha ella vivía en Ejido, en la villa. Sí. Y en la villa no pasó nada. Te das cuenta que el terremoto afectó solo sí, Mérida. Ella subió y se encontró exacto. O sea, es toda una historia muy bella. Pero así como esa historia de La Loca, hay otras más donde él tiene cuentos de lo que pasó en el terremoto. Ahora, Jaime, y amigos oyentes, estamos conversando con el sismólogo físico Jaime Lafaye. Estamos
recordando lo que ocurrió hace 118 años. Mañana 28 de abril se van a recordar 118 años de ese gran terremoto de los Andes de 1894. En tu muy leído Noticismo hay alusiones de muchos cronistas de la época y sorprende los discursos, ¿no? Vamos a leer un pedacito de uno de los escritos que tú tomas acá. En este caso, a ver, el señor Jerónimo Maldonado reseñó unos días después del terremoto su impresión de lo ocurrido, haciendo, vamos a decir, alusión específica a Tovar. Dice así: eran las 10:15 de la noche y Tovar, la hermosa ninfa que yacía entreocultada en el seno de nuestros valles, la más preciada perla del pintoresco Mocotíes, dormía en brazos de felicidad bajo el soplo de sus auras nocturnas, bañada por la fresca sombra de sus montañas, cuando súbito siente bajo sus argentina planta el estruendo amenazador que debía acabar con ella. Y un momento después de esa tímida doncella no quedaba sino el cadáver. Tovar no existía, sus templos fueron destruidos, sus edificios se hundieron y centenares de familias quedaron sumidas en la miseria y la desolación, mientras que sus habitantes todos, absolutamente todos, vagaban por las calles y las plazas clamando misericordia del Dios de los mortales. Pregunta: ¿cómo hacen ustedes para de allí, de esta especie de poema donde hay mucho, o sea, de literatura, pero también una gran carga retórica y emotiva, rescatar los elementos? Porque la gente se estará preguntando, bueno, ¿y por qué este señor Jaime está hablando así que de la 1674? ¿Y quién estuvo allí? ¿Cómo hicieron para recoger esos datos? ¿Y cómo saben ellos? Entonces, y lo que uno, cuando revisan los historiadores y ustedes, se consiguen son con este tipo de discurso que es complicado a veces establecer dónde termina un poco la parte emotiva y de dónde se saca el dato. Entonces, de este escrito del señor Jerónimo Maldonado, ¿qué rescata, por ejemplo, un especialista como tú? Bueno, lo que pasa es que normalmente tú no tienes un solo escrito, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre el terremoto de 1694 tienes muchos escritos. Tienes los de don Tulio Férez Cordero, los de un señor que se llama Álamo, los de él, los de otros poetas, los de unos que no eran tan poetas. Entonces tú armas una especie de dossier y empiezas a tratar de encontrar puntos comunes en ese dossier. O sea, tú tratas de encontrar qué tiene de común lo que decía Jerónimo Maldonado con lo que dice el señor Álamo, con lo que dice Tulio Febres, con lo que le dice el señor Prieto, etcétera, y tratas de ir empezando a enlazar cosas. Entonces hay algunas situaciones que te empiezan a resultar veraces y otras que no. La descripción que él da sobre lo que pasó en Tovar, evidentemente él estaba profundamente conmovido y se dejó llevar por esa emoción, y es un cuento extremadamente exagerado porque lo que ocurrió en Tovar, en la realidad, por ejemplo, el número de muertos de Tovar fueron como 9 personas. Entonces como que no encuadra muy bien entre lo de edificios, todos los edificios se hundieron y dice no es verdad, y dice todos, pero fue su impresión en el momento del taparazo, ¿no? Entonces normalmente en el caso de los terremotos históricos, los documentos más inmediatos al momento del terremoto son los menos creíbles. Tú tienes que empezar a buscar días después. A medida que van pasando los días, la cuestión se va volviendo como más objetiva. La gente va como decantando un poco qué fue lo que pasó. El caso, por ejemplo, del terremoto de 1610 es espectacular, porque el terremoto de 1610, quien lo reporta, es un fraile, Fray Juan Pedro Simón, y el relato que él hace es tan perfecto, que vino un geomorfólogo de la era actual, el doctor Andrés Singer, y en función del relato que hizo este señor, encontró el lugar del relato. Y no solo encontró el lugar del relato, sino que en fotografías aéreas encontró las huellas del relato que él hacía. Luego otras personas, Carlos Ferrer, yo mismo, otros más, fuimos a ese sitio y pudimos corroborar en campo que lo que este señor había dicho era exacto. Era perfecto. Muchos puntos de coincidencia. Demasiados puntos de coincidencia. Entonces, generalmente el sismólogo histórico o el historiador, el estudioso de la historia, tiene que hacer un trabajo muy grande en el cual lo primero que hace es buscar todos los documentos posibles. Después contrastarlos a unos con otros.
Es como si tú tuvieras dos testigos y los pones a uno en un cuarto y al otro en otro cuarto. Interrogas a este testigo, interrogas al otro y luego los confrontas. Eso es lo que tú sueles hacer con los documentos históricos, tratando de llegar a la realidad, y esa realidad la tienes que meter dentro de un marco científico físico. Ver hasta dónde llega lo que la gente dice y que sea posible, y dónde comienza la fantasía de la gente. Jaime, te vamos a pedir un minutito para identificar la estación, y cuando regresemos a Información a Todo Riesgo vamos a seguir decantando. Me pareció bien importante eso que dijiste de los efectos que causó, de la corrección, vamos a decir, urbana que hubo entre 1812 y 1894. Vamos a profundizar eso, a ver si de 1894, 118 años después, hemos hecho algo. Un negocio planetario. There is a hole and I tried to fill it up with money, money, money. Éxito 100.9. Dar es un buen negocio. Pues esta música fue linda. Bien, continuamos en Información a Todo Riesgo. Hoy haciendo recordación del gran terremoto de los Andes ocurrido el 28 de abril, pero del año 1894. Para desarrollar este tema tenemos presente acá en el estudio a el sismólogo, físico y estudioso de estos temas, el doctor Jaime Lafaye, quien pues ya nos ha dado bastante información interesante. Estos temas son muy apasionantes. Lo histórico tiene esa connotación anecdótica que lo hace uno como que enamorarse un poco de la historia, ¿no? Eso de la loca de Ejido que citaba Jaime Lafaye hace unos minutos, pues puede ser una película, ¿no? Al estilo Titanic, una historia de amor en medio de una gran tragedia, y así por el estilo. O sea, todo depende quién lo tome y quién lo cante, ¿no? Como decían los antiguos juglares. Y ha dicho cosas interesantísimas Jaime Lafaye. Entre otros, se nos adelantó un poco a una pregunta, ¿verdad, Nilsa?, que tenemos por acá, porque él dijo que en el terremoto de 1894, según la observación incluso que hizo el propio Don Tulio, se fijó que algunas personas habían hecho algunas modificaciones estructurales en sus viviendas, en las edificaciones, que presuntamente tuvieron una repercusión positiva en el comportamiento que tuvieron de resistir la arremetida de este terremoto de 1894. Quiere decir que 1812 dio algunas enseñanzas. Y aquí teníamos, Nilsa, esa... Pues sí, casualmente, Adelfo, había una de esas preguntas que tú dices que se adelantó. Por ejemplo, profesor, ¿cuáles fueron las consecuencias urbanas para las ciudades como Mérida y Tovar? ¿Y qué cambios hubo a partir de ahí, o si cambió algún criterio referido a los asuntos como la ocupación del territorio o la determinación del territorio? Mira, lo que ha pasado con las ciudades es una cosa muy graciosa, no es la palabra. Porque el problema es que nuestras ciudades, por ejemplo en el caso de Mérida, cuando uno viene llegando, por ejemplo, desde Tabay hacia Mérida, uno ve que la ciudad está construida como una especie de fortaleza. La eligieron sobre una terraza alta, con una pared de montañas por detrás, protegida por dos ríos, el Mucujún por un lado con el Chama y el Albarrega es como una fortaleza, es el sitio ideal para que unas personas con espíritu guerrero vivieran allí. Era algo así como inexpugnable. O sea, si yo soy un español que estoy armado y me quiero defender de otra gente, el Mérida era el lugar ideal. Pues no me podían entrar sino por sitios que yo podía vigilar. La vuelta de Lola, pues, un sitio para vigilar. Sí, tenían que subirse por las laderas y yo de ahí los podía fregar. Y si trataban de llegar por las montañas, pues lo mismo, ¿no? O sea, tenía que vigilar pocos sitios y mi ciudad estaba muy bien. Pero las ciudades fueron creciendo. Y entonces, por ejemplo, en el caso de 1812 a 1894, la ciudad no se salió de ese entorno. Entonces, se pudieron tomar ciertos criterios urbanísticos de tipología constructiva que permitieron corregir algunas cosas. Luego, eso fue funcionando bastante bien hasta aproximadamente 1950, la década de los 50, 60. Todavía Mérida conservaba
esa estructura urbana que tenía en 1894. Podríamos hablar de un cierto orden. Había un orden. Fíjate que orden. las cuadras de Mérida estaban hechas de tal manera que sus esquinas apuntaban en la dirección de los puntos cardinales. O sea, tú tenías una esquina hacia el este, una esquina hacia el oeste, otra esquina hacia el sur y otra hacia el norte. Exactamente. Una cosa preciosa la idea que tenía. Y que se adaptaba mucho a la topografía, porque el río Albarregas corre en dirección noreste y el Chama también. Entonces encuadraba perfecto la ciudad dentro de ese esquema. Y las fallas de acá también son así, corren todas en dirección noreste, o sea que era perfecto. Pero la ciudad, a partir de esa época, en 1960, la década de los 70, comenzó a crecer de una manera agobiante. Y entonces ese esquema que tenía fue roto. O sea, la gente comenzó a construir en sitios que no eran como se había pensado en un principio, ni obedeciendo ese patrón. Pero hubo construcciones que empezaron a marcar ese descuadre en lo que se venía planificando, profesor. Claro, o sea, después que Mérida comienza a crecer hacia el sur, que empiezan a surgir las nuevas urbanizaciones, Las Tapias, en San Francisco, Carrizal, etcétera, 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 todo ese patrón se fue rompiendo, fue resquebrajando en cierta medida. Ese orden se perdió un poco. La ciudad comenzó a crecer de una manera relativamente desordenada. Tan desordenada que empezó a desbordar no solamente la terraza, sino que empezó a ocupar espacios que ya en ese entonces eran prohibidos. O sea, cuando yo llegué a Mérida, que bueno, no fue hace tanto tiempo, Claro. la gente, la avenida de los Próceres, la margen derecha de la avenida de los Próceres estaba vedada para construir. Ahí no se podía construir. Habían ordenanzas que te prohibían construir en esos sitios. Vamos a decir, en lo que es el canal de bajada. O sea, si yo voy bajando por la avenida de los Próceres, ¿A mi derecha? a la derecha, eso no se construía. Eso estaba vedado. Eso se podía usar con fines agrícolas, turísticas, lo que tú quisieras, pero ahí no se debía construir. Y cuando tú te pones a revisar la geología de esa zona, te das cuenta que es una geología muy compleja por el tipo de roca que hay allí. Es un tipo de roca que genera suelos muy arcillosos, y esos suelos arcillosos se comportan relativamente mal dependiendo del tipo de construcción que tú hagas. De hecho, tú ves los problemas que hay en sitios como el Rincón, Alto Prado, etc. y otras. Entonces, tú te das cuenta que la presión urbanística ha hecho que se rompa en gran parte la posibilidad de tomar previsiones siguiendo un orden establecido de que aprendimos esto, entonces vamos a aplicar esto otro, y ahora aprendimos esto, vamos a aplicar esto otro. Además se toman decisiones un poco locas. Por ejemplo, cuando los ríos se toman soluciones locas porque se toman de manera compulsiva. Por ejemplo, cuando crece el río Mocotíes en el año 2005, enseguida sale una ordenanza. No se puede construir nada a menos de 300 metros de los cauces de los ríos. Eso es una locura. Sí, es una exageración porque prácticamente no vas a dejar más. Pero tú te das cuenta que es una medida es reactiva. Compulsiva, ¿no? Sí. O sea, la gente reacciona ante una cuestión. No hay un estudio previo, no se está siguiendo ese esquema que planteaba Tulio Febre. Ocurrió en 1812, vamos a aprender de él y hacemos esto otro. Aquí en Venezuela hubo un terremoto espectacular que fue el terremoto de Caracas de 1967, que digo que fue espectacular porque puso en el plano mundial el hecho de que existía una relación entre el terremoto, el suelo y la estructura donde uno construía. O sea que los edificios que se hacían sobre una zona de sedimentos profundos tenían que ser diferentes a los edificios que se construían sobre un suelo con poco sedimento o sobre suelo rocoso. Que esas cosas había que tomarlas en cuenta, había que manejarlas. Fue un gran laboratorio para verificar esos efectos. El terremoto de Caracas fue lo que puso la guinda de la torta, ¿no? O sea, a nivel mundial. O sea, nosotros tenemos dos terremotos que han sido importantes a nivel mundial, que son el de 1812 y el de 1967, que han dejado una huella mundial. El de 1812 porque, como estaba la guerra, entonces se convirtió en un terremoto mediático, porque los realistas querían que Estados Unidos en alguna medida tuviera que ver con la guerra que estaba ocurriendo en Venezuela, y los patriotas también, cada uno para su bando. Entonces, con la oportunidad del terremoto, cada uno llevó cuentos diferentes a Washington para tratar de que la cuestión se manejara de tal manera que apoyara a un bando o al otro. Resulta que nuestro terremoto de 1812 se convirtió en un terremoto mediático, que cada cual manejaba para lograr sus fines. En Mérida tocó mucho el hecho de que Maracaibo se quería quedar con la diócesis y Mérida no quería aflojar su diócesis. Entonces los curas que estaban a favor de llevarse la diócesis para Maracaibo decían que Mérida estaba totalmente destruida, y los curas de acá, y el canónigo Uzcategui y otros más,
decían que no, que Mérida estaba intacta, que era perfecta, que era la realidad, ¿no? Al fin de cuentas, eso fue lo que quedó en el... Jaime, permíteme preguntarte sobre el efecto 1894, pero cuando uno revisa la historia, ya tú nos has aclarado que en esa especie de, vamos a llamarlo así de manera informal, ranking de la importancia, de la magnitud o de las repercusiones de los terremotos, pues el de 1894 está allí casi de primero. Además, su nombre es bien rimbombante, el gran terremoto de los Andes. Uno dice, este tiene que ser el terremoto. Y tiene la otra particularidad, Jaime, que fue el último gran terremoto acontecido en suelo merideño y andino. De este terremoto de 1894, ¿qué nos ha quedado en el tiempo? ¿Está firme como evento en la historia? Obviamente sí, porque vemos que inclusive desde el punto de vista mediático todavía por ahí salen referencias al terremoto y cuando viene el aniversario. Este programa es un ejemplo de ello. Pero otros dicen que son 118 años, se ha ido desdibujando y sus posibles efectos sobre el accionar de la ciudad y sobre las decisiones o como imagen de lo que nos ocurre o cómo se comporta el suelo por estos lares, pues a lo mejor se ha ido desdibujando y ha llevado a que muchos bajen la guardia, ¿no? Leía recientemente un trabajo sobre las inundaciones que fue presentado recientemente sobre el manejo urbano de las inundaciones, y este investigador decía que estableció como 25 los años que se establecen para que se desdibuje un evento natural con consecuencias catastróficas en una región determinada. Pues no sé dónde sacó él esa cantidad, pero bueno, algo así como una generación. 118 años son bastantes. ¿Qué nos queda entonces de 1894 hasta la fecha? ¿Nos queda algo de ese terremoto? Y si nos queda algo de ese terremoto, ¿para qué nos sirve ese algo? Mira, yo diría que, bueno, yo no sé dónde sale la cifra mágica esa de 25 años, ¿no? No me queda claro que eso sea cierto, que la cifra sea válida, pero 118 años sí es en realidad mucho tiempo. Y es mucho tiempo porque no solamente a la gente se le va olvidando un poco el terremoto comienza a formar parte de lo anecdótico. Como no se revisa permanentemente, ni se le cuenta a los hijos que eso ocurrió aquí, ni nada, y las poblaciones ahora tienen esa virtud de que están cambiando permanentemente. O sea, ya los merideños no son los que viven en Mérida. En Mérida viven barineses, gente de Maracaibo, de Valencia, de Caracas, gente que va y viene, que entra y sale, que traen otras culturas, que traen otra información. Entonces es difícil poder medir de alguna manera hasta qué punto esa información de 1894 en alguna medida todavía subyace en la gente, o sea, en lo que diríamos la cultura de la gente, o sea, sea demasiado desdibujada. El punto es que esto debería ser una responsabilidad primero de las personas que vivimos acá y segundo de los organismos que hacemos vida acá. Mérida tendría que ser un estado donde todas sus autoridades tuvieran conciencia de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir y de la potencia que tiene esa falla que llaman sistema de fallas de Boconó, que está aquí. Porque una de las enseñanzas que no vamos a poder olvidar del terremoto de 1894 es que fue un evento de magnitud 7.2. Y eso es un cañonazo. O sea, un terremoto de magnitud 7 es un cañonazo que te pongan en tu casa. Entonces, eso no lo podemos olvidar, eso no se puede perder. Eso hay que mantenerlo allí, presente. O sea, vivimos sobre una traza de falla. O sea, la ciudad de Mérida está prácticamente construida, al igual que Santa Cruz de Mora, que Tobar, que Mucuchíe, etcétera, sobre una traza de falla. Si tú agarras las ciudades de los Andes y la colocas solitas sobre un mapa, tú vas a ver que te dibujan como una especie de rosario. Y ese rosario es la traza de la falla de Boconó, casi perfecto. Entonces todos vivimos montados allí. En realidad en Venezuela aproximadamente 15 millones de personas o 18 millones de personas viven sobre sistemas de falla. Entre esas, Boconó es una de las más estudiadas y una de las más potentes. Estamos hablando de un terremoto de magnitud 7.2, que es un terremoto con capacidad destructiva tremenda. Sí. Fíjense que el de 1812, que les pongo como referencia, fue menor que 6 y sin embargo hizo un desastre.
En Mérida ahorita las construcciones son mucho más fuertes que en 1802. Son mucho más fuertes que en 1894 porque ahorita existe un concepto que se llama diseño sismorresistente. Todos los ingenieros que salen de nuestras universidades deberían manejar el problema de la sismorresistencia. El problema es el siguiente. Vivimos en un sistema donde esa presión urbanística es muy fuerte, donde además hay una presión económica, donde además hay problemas como que no se consigue cemento, no se consigue cabilla, no hay agua. Y presiones políticas que llevan a tomar Yo no quería meterme en el rollo político para que no salgamos escaldados. Pero hay una cantidad de problemas que están vinculados al hecho de la construcción que hacen que uno tenga dudas cuando le dicen ese edificio es sismorresistente. ¿Cómo me garantizan que es sismorresistente? O sea, ¿dónde está la manera como yo puedo verificar que es sismorresistente? Usted me dice, no, eso lo revisó un ingeniero municipal. Y tú vas a la municipalidad a ver qué utilizan ellos para verificar la sismorresistencia de un edificio y resulta que no tienen cómo hacerlo, no porque no quieran, sino que no tienen cómo hacerlo. Los ingenieros municipales, hay algunos que se graduaron hace 20 años, o hace 15 años, o hace 10 años, y esa ciencia avanza año a año. Y ellos no reciben muchas veces cursos de actualización, no tienen los computadores necesarios para verificar que un diseño sea sismorresistente o no. Entonces termina ocurriendo que los ingenieros que tienen que inspeccionar si un edificio cumple con las características de la sismorresistencia, por ejemplo, no tienen cómo hacerlo. No tienen cómo hacerlo. No tienen, por un lado, el conocimiento porque no les permiten, no tienen tiempo para hacer esos cursos, no tienen los recursos técnicos para hacerlo. Entonces tú tienes que creer que el edificio es sismorresistente. Pero muchas veces te pones a mirarlo y tú te das cuenta que no puede ser sismorresistente porque tiene errores de diseño básico que son visibles. Que es una de las cosas que yo creo que, por ejemplo, los comunicadores sociales deberían manejar. ¿Cómo reconocer si un edificio es sismorresistente o no? O si tiene un diseño sismorresistente o no. Porque resulta que el día que ocurre un terremoto, este comunicador social debe decir, para mí que se cayó tal edificio, y sale corriendo para allá a ver qué pasó. O para mí que tal calle se desbarrancó porque pasó tal cosa, porque yo vi que estaba mal diseñada. Entonces, ese tipo de cosas debería manejar a la gente. La gente debería saber cuándo una urbanización se está haciendo en un mal sitio. Cuando un edificio está ocupando un espacio que no le corresponde, cuando un edificio obedece diseño sismorresistente. Por ejemplo, un caso muy, muy elemental, un edificio que tú veas que tiene las columnas en la planta baja muy gruesas y que a medida que suben los pisos, las columnas se van haciendo cada vez más delgadas, ese edificio casi con seguridad que no obedece un criterio de sismorresistencia, sino de economía. Pero ¿cuál es el problema? Que el edificio, la planta baja va a tener un periodo natural de vibración diferente a la segunda planta, diferente a la tercera planta, diferente a la cuarta planta, y él se va a mover como una especie de dominó. Cada planta va a vibrar diferente. Entonces se producen cortes, se producen esfuerzos de corte que hacen que el edificio falle o se caiga. Jaime, fíjate que el tiempo ya, ahí está, el implacable tiempo diciéndonos que... bueno, oye, que este tema es demasiado apasionante, pero por lo que tú has dicho, pues la conclusión es que pese a los 118 años deberíamos mañana, hoy y todos los días tratar de decir que aquí hay capacidad de generación de terremotos y que se ocurrió hace 118 años, pues eso no quiere decir que lo debamos dejar en el pasado y mucho menos tocar simplemente desde una perspectiva histórica anecdótica, sino que nos da elementos para actuar en el presente con un mínimo de racionalidad sobre el territorio que estamos asentados. Así que más adelante, por supuesto, vamos a pedirte que nos sigas contando de estos temas. Jaime es un invitado permanente, pero por cuestiones de tiempo, pues te tenemos que decir que chao. Vamos a aprovechar, sí, estos últimos minutos, que son muy breves, sí, 2 minutitos que tenemos, para leerles una noticia y una actividad de agenda, cuyo compromiso hemos logrado inclusive sacarla aquí a nuestro invitado de hoy. La primera tiene que ver con Colombia y nos dice que fue sancionada la ley de gestión del riesgo de desastre en ese país. Sí, Adelfo, es una nota que está disponible en www.elcolombiano.com. Bueno, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó el pasado martes de esta semana una ley para prevenir y responder ante desastres generados a partir de fenómenos naturales en el país, en Colombia.
Esta ley de gestión del riesgo de desastres nos va a permitir contar con todo un sistema articulado y organizado para trabajar en la reducción del riesgo en el país, dijo Santos en el acto que promueve la ley, la primera enfocada a prevenir y no solo atender calamidades de origen natural en el vecino país. Sí, esas dos cosas para pasar a la otra actividad. Es una que el presidente dice que lo impulsó, la ley fue impulsada por estos 2 años de lluvia que ellos tienen, lo cual ratifica esa tradición, ni siquiera latinoamericana, sino mundial, de que muchas leyes, muchos de los cambios estructurales organizativos que se producen en los países sobre este tema van de la mano de eventos de desastre, de eventos catastróficos, y vamos aprendiendo como, bueno, con sangre, así como con la regla, la maestra con su regla. Además que lo ha llamado el karma de su gobierno, sí, todo lo que son lo las ha dicho. calamidades. Debemos recordar, sin embargo, Venezuela desde el año 2009 tiene una ley de gestión de riesgos de desastres socionaturales y tecnológicos. Habría que revisar la ley de Colombia a ver qué novedades tiene, pero por lo menos ellos están diciendo que se van a enfocar más en la parte preventiva y no solamente van a tener una estructura jurídica que da respuesta. Lo otro es informar de la próxima actividad del grupo de comunicadores por la gestión de riesgo. Sí, Adelfo, y vamos a informar a nuestros colegas, a los comunicadores sociales, sobre terremotos. Tip para que no nos tiemble el pulso. Bueno, estos tips para que no nos tiemble el pulso va a ser una charla, dicho en resumen, porque ya nos está mirando nuestro operador, que va a ser dictada, atención, el próximo jueves 3 de mayo, 6:30 de la tarde en la sede de Imparques. Por supuesto que nosotros vamos a estar informando por las redes sociales todo lo que tiene que ver con este evento. Es una charla y el invitado de ese día va a ser nuestro invitado de hoy, el profesor Jaime Lafaye, quien nos va a dar unas recomendaciones a los periodistas de qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de una cobertura de un evento sísmico. Vamos a ver si nos dice qué cosas podemos hacer antes, que según él a veces no son muchas, pero sí en tener en cuenta, digamos, como esos escenarios de los que pudiera resentirse la ciudad. Eso entonces el próximo jueves 3 de mayo les estaremos recordando. Por ahora decirles que estuvimos trabajando con muchísimo gusto para todos ustedes en la parte técnica del programa, Andrés Plusca. Sí, Andrés Plusca, que estuvo en la parte técnica de este espacio. Bueno, en la edición y montaje estuvo Eslian Balbuena, Nilsa. Y como jefe de programación estuvo Marcolina Castillo. En la dirección del FM 100.9, Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa estuvo el doctor Alejandro Liñayo. Bueno, decirles que el programa llegó a todos ustedes con el apoyo del SIGIR, Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas de Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir con todos ustedes, quien les habla Nilsa Wulfo, con el CNP 6779 y PNI 22591. Adelfo Solarte 8965 y PNI 22577. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el próximo viernes. Haz un buen negocio. Reinventa el planeta Tierra. Éxito 100.9. Éxito 100.9 y Ana Yoleida Martínez presentan Cuentos de Camino. Edición y montaje Eslian Balbuena. Producción y narración Ana Yoleida Martínez. Productora nacional independiente número 16090. Nuestro cuento de hoy, Paticas, ¿pa' qué te quiero? Samuel Altamirano se reconoce como parrandero. Es de lo que comienza la rumba los viernes en la noche y la finaliza los domingos en la tarde. No hay boda, bautizo, parrilla o mondongada donde él no esté anotado. Y si no lo invitan, se aparece como arrocero. En eso nadie lo supera. Él vive en la avenida 6 y al filo de la medianoche del pasado 19 de septiembre venía de una despedida de soltero en la urbanización San